versículo 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva. Observe, es viva, tiene vida la palabra de Dios, y eficaz, en concordancia con Salmo 19, convierte el alma, trae vida, porque la palabra de Dios es viva, y como nos convierte es eficaz, como dice Hebreos. Por eso necesitamos acercarnos más a la palabra del Señor. Hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un sacrificio, mis hermanos. Hay que desempolvar la palabra de Dios de donde lo tenemos abandonado. Hay que anotar un versículo bíblico corto y traerlo allí, y donde andemos, leerlo, para meditarlo, para obedecerlo, y luego para enseñarlo, para restaurar, para que cambie nuestra vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y también dice que es cortante, que toda espada de dos filos, corta más que cualquier espada que hay en el mundo, y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, no lo puedes comparar con nada, ni con nadie. La palabra de Dios, los pensamientos del Señor, en la cual nos ha dado y se ha revelado para nosotros, para nuestro beneficio, y así nosotros nos volvamos a Él, y así nosotros le demos la gloria y la honra, y conozcamos su voluntad, su propósito en nuestra vida, y así acabemos en nuestra vida en este mundo cumpliendo con nuestra responsabilidad por la cual nos salvó. Nosotros no nos podemos comparar con las cucarachas, no nos podemos comparar con cualquier animal que solo vienen a este mundo para nacer, reproducirse y morir. Nosotros no. Dios tiene un propósito para nosotros, mis hermanos. Un día vamos a estar delante de Él. Un día nos va a pedir cuentas. Un día estaremos delante del Señor y Él nos va a decir: yo fui y te busqué y te hallé, y siendo enemigo, aún yo te amé. Metí mi mano en el pozo para sacarte cuando estabas hundido en el lodo cenagoso, cuando estabas hundido en pecado, cuando eras cautivo bajo la voluntad de Satanás. Yo rompí tus cadenas, yo di mi vida. Aquí está la señal de los clavos, aquí está mi costado traspasado, aquí están los hoyos de los clavos en mis pies. Yo pagué un precio, sufrí el desprecio, sufrí el escarnio, sufrí los azotes y fui molido por tu pecado. Te iluminé con mi Santo Espíritu para que pudieras comprender el evangelio de la salvación, el perdón que yo ofrezco, el regalo de la vida eterna, y donde te salvé de una condenación eterna. Eso nos lo va a decir el Señor cuando estemos delante de Él. Y te salvé con un propósito. Te salvé para que tú comenzaras por mi Santo Espíritu a inquirir la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios es viva y eficaz, por eso es importante para nuestras vidas. Y más cortante de dos filos, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra
Eso fue lo que el sacerdote y escriba Esdras, Dios lo usó. Porque cuando tú lees el libro de Esdras, cuando él reunió al pueblo, él los llevó hasta el monte Sinaí. Él les habló de lo que el Señor había mostrado al pueblo, esa gran salvación, y los trae por todo el desierto, mostrándole las maravillas del Señor. La palabra de Dios penetraba en el alma de los oyentes y partía el alma, porque les decía que vuestros padres fueron rebeldes, que hubo profetas que le hablaron a vuestros padres, pero ellos no entendieron y fueron traídos a cautividad. Ahora nosotros estamos de regreso. No caigamos en ese error. Y la palabra de Dios partía el alma y llegaba hasta el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto quiere decir que la palabra de Dios expone nuestra debilidad, expone nuestra corrupción, expone nuestro pecado, expone nuestra incredulidad, la palabra de Dios. Y de esta manera, cuando la palabra de Dios penetra y parte nuestra alma, la palabra de Dios allí nos muestra el inherente poder de su palabra, el inherente filo de la palabra de Dios y precisión que tiene para convertir nuestra alma. Por eso es importante para una restauración de un pueblo, de una iglesia y de una vida particular, volvernos a la palabra del Señor. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y la hacemos parte de nuestra vida, hay un resultado. ¿Y sabe cuál es el resultado? Cuando alguien tiene delicia en la palabra de Dios, en la ley de Jehová, como dice Salmo 1 y versículo 2, en aquel que la medita. Para meditar hay que ocuparnos de la lectura, hay que ocuparnos de la memorización y hay que pasarla en la parte espiritual mediante la meditación. La meditación de día y de noche. Este salmo en el versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en la palabra de Dios está su deleite, en obedecerla y en meditarla día y noche hay un resultado. Dice que será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Aquí vemos entonces en donde hay un beneficio grande cuando restauramos nuestras vidas, pero tenemos que poner en primer lugar envolvernos a la palabra del Señor. Sí, porque esa es nuestra verdadera prosperidad, una prosperidad espiritual. No estoy diciendo que es malo la prosperidad material, eso el Señor lo añade,
Pero primero es el reino de Dios y su justicia, para que después todo lo demás Él lo añada. Mira qué dice aquí en Tercera de Juan, capítulo 1 y el versículo 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, que prosperes en tu salud, que prosperes en las cosas necesarias que necesitamos para vivir, pero también aquí dice: así como prospera tu alma, así como prospera tu alma. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Aquí más abajo no se ve, pero dice: así como prospera tu alma, así como prosperas en el conocimiento de tu Dios, así como prosperas obedeciendo los caminos del Señor, así como prosperas predicando el Evangelio, así como prosperas amando a tus hermanos, así como prosperas restaurando tu vida, así como prosperas renunciando a los deseos mundanos. La prosperidad del alma, la prosperidad. Ese consejo también se lo dio el Señor a Josué. Por eso Esdras, el Señor mandó a Esdras para que esté allí la palabra de Dios en un tiempo difícil, en un tiempo caído, en un tiempo de desaliento, en un tiempo lleno de enemigos, lleno de maldad, en un tiempo, mis hermanos, que no es fácil levantar la obra de Dios, la restauración del pueblo. Por eso es importante la palabra de Dios. Eso se le dijo también a Josué. Josué se le dijo para que él cumpliera prósperamente la conquista de la tierra de Canaán y se cumpla el propósito de Dios sobre la vida de Josué y sobre la vida del pueblo. El Señor le da la pauta, le da el consejo y le dice: Josué, nunca se apartará, fíjese, nunca, mientras vivamos conociendo al Señor, conociendo su perdón, conociendo a aquel que llevó mi pecado, conociendo a aquel que se puso en mi lugar y dijo: yo pago el precio de la condenación del infierno con dolor y muerte en la cruz. Ahora que eres santificado y eres salvo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca, sino otra vez que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, o sea, obedezcas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice el consejo del Señor, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aunque en momentos en tu vida haya circunstancias negativas, pero si tú eres fiel a la palabra del Señor, tú siempre estás meditando en su palabra y la estás obedeciendo, aún así el Señor te promete que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay ejemplo de hombres de Dios que el Señor le plació ponerlo acá como ejemplo, y uno de ellos lo conocemos nosotros muy bien, y fue el siervo Job, que él siempre estuvo fiel a la palabra del Señor,
a pesar que había estímulos externos diciéndoles: maldice a tu Dios y muérete. ¿Acaso recibiremos solamente lo bueno y lo malo no? Antes bien sea Jehová bendito. Él me dio las cosas y Él lo quitó. Él no dijo: el diablo me lo quitó. Él dio y Él quitó. Él es soberano, Él es glorioso, Él merece honra a pesar de todo lo que está pasando en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Le dio gloria y le dio honra. Por eso es importante, mis hermanos, la palabra del Señor, muy importante. Por eso estuvo allí este escriba en el tiempo del retorno de Babilonia a Jerusalén para restaurar la adoración espiritual del pueblo, reconstruir los muros, reconstruir el templo. El carácter glorioso de la palabra de Dios para una restauración. Ahí lo practicó Esdras y lo tenemos aquí como ejemplo a nosotros. ¿Qué más? Hay mucho de qué hablar de la palabra de Dios. Hay mucho de qué hablar. También nos dice: el testimonio de Jehová es fiel. La palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo, no a cualquiera. Hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es fiel. O sea, Esdras, Dios lo puso allí para que el pueblo adquiera sabiduría. Primero para convertir el alma, para volverse a su Dios. Y después la palabra de Dios es para que me dé sabiduría, para dirigir mi vida, para tomar decisiones, para aprobar lo mejor. Para eso Esdras estaba ahí. La palabra de Dios para eso es. Así que aquí la palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, al decir que la palabra de Dios es fiel, quiere decir que la palabra de Dios es confiable. Y como es confiable, es certera, es segura, es victoriosa cuando la practicamos, cuando la obedecemos. Es fiel, podemos confiar en ella. Por eso, aquí vemos que al ser fiel es una palabra que está firme, confiable. Es una palabra confirmada, sólida. Y como es fiel la palabra de Dios, entonces es veraz. La palabra de Dios entonces también hace el trabajo, la palabra de Dios, de hacer, ¿sí?, de hacer sabio al sencillo, al humilde, al que siempre se encuentra abajo de los pies del Señor, así como María, la hermana de Marta. Cada vez que llegaba el Señor a su casa, ella se ponía allí cerca, muy cerca del Señor y Salvador, que salía palabra de vida y enseñaba la palabra del Señor. María ahí se ponía y María adquiría sabiduría. Marta estaba muy ocupada, sí, muy afanada. Y Cristo Jesús le dice: Marta, Marta, mira cómo estás. Pero María ha escogido lo mejor y no le será quitada su
parte, hay una bendición para ella al oír la palabra del Señor, porque ella es sencilla, es humilde, y la palabra de Dios es fiel, es confiable, que da sabiduría al hombre sencillo para adquirir esa dirección que tanto necesitamos del Señor. Así que aquí vemos entonces que la palabra de Dios, mis hermanos, tiene una sabiduría tremenda para la vida y también para las cosas del reino de Él, conocido como la piedad. Porque, mis hermanos, la palabra del Señor, necesitamos nosotros humildad. Humildad. Aprended de mí, dijo Cristo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Cuando alguien te corrija de algo que tú estás haciendo mal y te enseñe lo que Dios quiere que tú aprendas, tienes que ser sencillo y humilde para oír el consejo, para que te hagas sabio y tengas dirección, no solo en la vida, sino también en el campo de la piedad, en el campo del reino espiritual, en el reino de la luz. Al soberbio, el Señor dice que lo mira de lejos. Al altivo, lo desecha. Al orgulloso, aquel que dice que lo sabe todo y que no necesita consejo de nadie, tenlo por seguro que tu vida no va a tener dirección y tu fin va a ser trágico. Por eso Esdras estaba allí. Por eso vemos a Esdras allí. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, ya vimos que convierte el alma, ya vimos que es fiel y te da sabiduría. Ahora dice aquí, los mandamientos de Jehová o su palabra son rectos, que alegran el corazón. Mira lo que produce la palabra de Dios. Son rectos que alegra el corazón. O sea, la palabra de Dios y sus mandamientos contenidos aquí en ellos son tan rectos y son moralmente rectos que en la práctica, ¿sí?, de la palabra de Dios, allí vemos la revelación de un Dios que es santo, verdadero y siempre recto. Recuerde que nosotros como humanos no somos rectos, estamos torcidos, andamos siempre chuecos. Rectos nos hace rectos. Por eso dice la palabra, los mandamientos de Jehová, su palabra, son rectos que alegran el corazón. Lo recto es lo opuesto a lo torcido. ¿Sí? Opuesto a lo torcido. Torcido en la mente. Torcido en nuestra conducta. Mostrando lo que el hombre debe de ser, mis hermanos, tanto por dentro como por fuera. Por eso la palabra de Dios es recta y la necesitamos. En el tiempo que vino Zorobabel y antes de que llegara Esdras, el pueblo pronto se estaba desviando por falta de la palabra de Dios. Y dice allí que comenzaron a mezclarse con los samaritanos. Comenzaron ellos a
a oprimir a sus propios hermanos judíos, a los pobres, a los necesitados. Y cuando tú lees el libro de Esdras, ahí nos enseña que se necesitaba de la sabiduría de Dios, que se necesitaba, mis hermanos, de enderezar lo torcido y lo chueco, la mente y la conducta humana. Así que el que conoce la palabra de Dios, mis hermanos, y al Dios de la palabra, siempre se regocija en esto, porque la palabra de Dios son rectos y alegran el corazón. Encuentra gozo, encuentra un placer real en la verdad de Dios, encuentra una relación, mis hermanos, con su Dios revelado en su palabra, y esa es la verdadera alegría. El pecado, solamente el placer, la lujuria, esa es una alegría pasajera, momentánea. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice el Señor. Así que aquí podemos seguir viendo nosotros, mis hermanos, sobre Esdras, sí, sobre la palabra de Dios, sobre Esdras. Aquí volvemos, Esdras, sí, en el retorno, Nehemías, los muros, y Ageo invita al pueblo a la meditación de sus caminos, porque detuvieron la obra de Dios. Nehemías construye los muros, que eran importantes, sí. Y Zacarías, el profeta, le habla al pueblo a una renovación espiritual. Hay mucho que hablar de la palabra de Dios, pero yo creo, mis hermanos, que ahí lo voy a dejar, porque el tiempo avanza. Ya casi voy a hacer 2 horas y apenas estoy aquí, ni a medio camino he llegado.